Dios es nuestro refugio. Vamos a tomar un versículo de un salmo, que es el Salmo 107, versículo 6. Lo leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Palabra del salmista. Qué hermosas palabras. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Esta es parte de este salmo precioso, del Salmo 107, donde da testimonio de que Israel, en los momentos difíciles y de angustia, clamó a Dios y Dios les escuchó. Todos sabemos que cada ser humano ha sufrido o está sufriendo aflicciones, dolor, angustia. Más en estos días de la pandemia, que ha destrozado y sigue sembrando el dolor y aflicción en miles y miles de vidas. El dolor es inmenso e indecible a veces. El Señor nos lo dijo con claridad. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí que yo he vencido al mundo. Juan 16:33. La historia del pueblo de Israel también ha sido de terribles aflicciones, pero ellos se refugiaron en Dios y Él los libró en sus aflicciones. El escritor de Hebreos dice que las aflicciones del justo da frutos apacibles de justicia. Hebreos 12:11. Uno a veces se pregunta, ¿por qué nos vienen las aflicciones? Hay muchas causas. Las causas de las aflicciones pueden ser diversas. Por ejemplo, la entrada del pecado en el mundo trajo el dolor al ser humano. Este es, esta es la verdadera causa, hermanos, de los conflictos humanos. Pablo dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El dolor debería hacernos reflexionar, volver nuestra mirada al Creador en arrepentimiento, pero lamentablemente son muy pocos los que de verdad se humillan y vuelven a Dios. Muchas personas con el dolor y la aflicción se vuelven más duros. Otros hasta se apartan de la fe. Esto no debe ser así. El dolor, repito una vez más, debería de movernos a mirar hacia el cielo y empezar a arreglar algunas cosas que están mal entre nosotros. Otra causa de las aflicciones que vienen al mundo pueden ser nuestras ingratitudes. ¿Cuántos favores recibimos de Dios? Son incontables las bondades de Dios hacia nosotros, pero no nos acordamos de darle gracias. Como dice el profeta Isaías en su libro en el capítulo 1, que es más agradecido el buey o el burro con su dueño que los hombres con su Señor Dios. Qué cuadro de la ingratitud humana. Oigamos su encendido clamor. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Israel había sido colmado de bendiciones, llevado como las águilas llevan a sus polluelos en protección y bendición. Dios liberó a Israel y lo colmó de bendiciones, pero se volvieron mal agradecidos. Eso nos pasa a todos nosotros, los seres humanos. Como dije anteriormente, somos colmados de bendiciones de Dios, pero no nos acordamos de darle gracias, mostramos ingratitud hacia Él y muchas veces por eso vienen las aflicciones. A veces también nuestras estupideces, muchas veces, nos traen dolores y grandes aflicciones.
Eso fue lo que pasó con Israel en el desierto. El Señor nos dice en su palabra que Israel se rebeló contra Dios y les vino la aflicción, pero clamaron a Dios y Él los libró. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Salmo 107, 17 al 19. Como puede ver, el pueblo fue rebelde, desobediente y se rebeló contra Dios. Pero cuando vino la aflicción que hizo Israel, se humilló, clamó a Dios, rogó misericordia y Dios los libró. El Dios de Israel es nuestro Dios. Hay muchos dolores y aflicciones que podríamos haber evitado, pero por nuestra necedad sufrimos los dolores. Quiero repetir esto. Muchos dolores hubiésemos evitado nosotros si no hubiésemos cometido las insensateces que cometimos. Pero nosotros a veces cuando sufrimos, en vez de examinarnos a nosotros, lo que hacemos es murmurar. No debería de ser así. Además, vivimos en un mundo en rebelión en contra de Dios y sus leyes. Por eso recibimos las consecuencias. El ser humano no puede alegar que ignora a Dios, pues Él se ha dado a conocer por sus obras, por su palabra y por medio de su Santo Hijo Jesús. La gente de hoy está en completa rebelión en contra de Dios y sus leyes en forma temeraria. Por ese motivo cosechará la amargura aquí y en la eternidad si no se arrepienten de su maldad. El apóstol Pablo lo dice en la carta a los romanos. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos 2, 5 y 6. El ser humano pagará muy caro su menosprecio a Dios y de sus leyes. Somos criaturas creadas por Dios. Nuestra vida no es nuestra, es de Él. Él nos ha dado talentos, capacidades de poder entender, pero somos rebeldes y esa rebelión cuesta caro. Nosotros somos responsables de nuestros actos, así está escrito en la Biblia. De manera que el pecado de la rebelión contra Dios y sus leyes está trayendo los dolores que nos están atormentando en la actualidad. También muchas veces el diablo causa aflicción a los hijos de Dios. Este fue el caso de Job. Era un hombre honorable, en el cual no había nada de qué acusarlo. Sin embargo, el diablo lo atacó con el fin de que pecara contra Dios. Pero Job se mantuvo firme en su fe y Dios le libró de su aflicción. A veces también las aflicciones vienen a causa de nuestra fidelidad a Dios y su palabra. La misma Escritura nos advierte que el que se decide vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios, revelada en la Biblia, padecerá persecuciones. Pablo dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Según Timoteo 3:12. ¿Es Dios indiferente a las aflicciones? La respuesta es un rotundo no. Nuestro texto base de nuestro mensaje nos dice, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Alguno se preguntará y a veces razona. Dicen, bueno, un hombre que viva de acuerdo a la voluntad de Dios o una mujer que se decida vivir en la voluntad de Dios será bendecida. Sí, será bendecida, pero también vendrán dificultades. ¿Cómo es posible que una persona que vive en el temor de Dios, de acuerdo a sus normas, pueda sufrir persecución, aún a veces de los mismos creyentes?
¿Por qué? Porque el diablo trabaja en contra de aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Yo siempre he dicho, Satanás no le preocupa que haya religiosos, más bien lo estimula la religión, pero sí le preocupa cuando una persona se decide a obedecer lo que Dios ha escrito en su palabra y vivir de acuerdo a sus normas. Esto provoca la furia del infierno y a veces usa hasta los mismos que dicen que son cristianos. Pero en todo esto Dios no se olvida del que sufre, no se olvida del que padece, porque Dios es nuestro refugio. Él nos ampara, Él nos consuela, Él nos alienta. En las aflicciones no estamos solos. Dios es nuestro refugio seguro. La Biblia dice que Él está con los que sufren. Me invocará, dice el Señor, y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Salmo 91:15. También dice el apóstol siervo de Dios, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos 13, 5 y 6. Nuestro Dios es nuestro refugio seguro. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34, 18. Las puertas al refugio están siempre abiertas. Podemos entrar en cualquier momento y derramar nuestra alma delante de Él. Allí podemos llorar y exponer todo nuestro dolor y el Señor nos alentará, porque Él también sufrió el dolor y el desprecio, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hebreos 2:17. El Señor es nuestro sumo sacerdote que intercede ante el Padre por nosotros. Él sabe cuando sufrimos. Él conoce el dolor por experiencia. Él sufrió no porque Él debía sufrir o porque Él había faltado. No, sufrió por nosotros. Él vino y dio su vida por nosotros. Él sabe lo que es ser tentado y entrar en dificultades. Por eso es misericordioso con los que le aman, con aquellos que sufren y se refugian en sus brazos. Nuestro Dios nos guarda y nunca nos va a dejar solos, aunque a veces parece que estamos solos, pero Él siempre está muy cerca de nosotros. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para ver a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor de fuego había en sus cuerpos. Daniel 3:27. El mismo siervo de Dios Daniel profetiza o habla más bien y testifica, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Como puede ver, el Señor estuvo en el horno de fuego con sus siervos, también lo estuvo con Daniel, y no pasó nada, porque Él estaba cerca de ellos. Entendemos que muchas veces Él no nos libra de alguna situación mala, pero Él está a nuestro lado. Nuestro Dios y Padre nos hará justicia, tarde o temprano. Yo sé que Jehová, dice el salmista, tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Salmo 140:12.
como se dice popularmente. Dios a veces tarda, pero no olvida. Él escucha el llanto de los justos y secará sus lágrimas. Muchas veces miraremos la recompensa de los que nos afligen con nuestros propios ojos. El Señor está al cuidado de su pueblo para librarnos de los peligros. El salmista dice: Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Salmo 31 al 3. El anciano Pedro nos dice: ¿Sabe el Señor librar de condenación a los piadosos y revelar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Segunda de Pedro 2:9. Conclusión. Mi hermano, mi hermana, mi amigo que me escuchas, lleva tu dolor y la aflicción a los pies de Jesús en oración. El Señor te dará valor y fuerza para soportar. Si en su soberanía tienes que soportar un poco más. A los pies de Jesús hallarás el bálsamo que tu alma necesita en este momento de aflicción. Dios es nuestro refugio en estos días de dolor y de aflicción. Confiemos en Dios como lo hicieron aquellos hombres de Dios como David, Job, Pablo, Pedro y otros tantos más. Digamos como David: Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Nuestro Dios es refugio de los débiles, de los que no tienen fuerza, refugio de los enfermos, de los debilitados. Ven a Jesús y encontrarás en Él la paz, la fuerza, la gracia para vivir, para resistir y para ser hijo de Dios. Refúgiate en Jesús y estarás seguro para siempre. Sé que el dolor, la aflicción, a veces opaca la mente, pero no debe opacar la fe de nuestro corazón. Confiemos en Dios que cuida de nosotros. Refugiémonos en Él. Abramos el corazón. Derramemos el alma en su presencia. Acerquémonos en oración y seremos fortalecidos. Miraremos con los ojos de la fe. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, alabo tu nombre y te doy gracias con todo mi corazón. En tus manos encomiendo la vida de mis hermanos y hermanas. Dios de misericordia, oh Señor, como dijo tu siervo, no hagas sordo tus oídos a nuestro clamor. Inclina, oh Señor, tu rostro y escúchanos. No mires, no nos mires con tus ojos de justicia. Míranos con los ojos de misericordia. Míranos en Cristo, Padre mío. Él murió por nosotros y pagó nuestra deuda. Escúchanos, perdónanos, sálvanos, líbranos y fortalécenos. En el nombre del Señor Jesús, oro que el aceite fresco de tu presencia descienda y sane el alma herida y sane el corazón angustiado. Señor, oh bendito Jesús, tú eres el bálsamo que sane el alma. Ruego por cada uno de mis hermanos y hermanas, ayúdales en su angustia, ayúdalos en el dolor. Fortaléceles, no los dejes ni un momento. Sálvanos, sálvanos, líbranos, socórrenos, Padre. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Yeshua, tu santo Hijo. Amén.
Gracias al Señor por darnos el hermoso privilegio de estar con ustedes y que el Altísimo les bendiga y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Amén.